días para todos. Ahora sí me escuchan bien. Vamos a dar entonces comienzo a la presentación, agradecerles a todos los que están presentes. Me está acompañando hoy Giovanna Salvi, que se integró hace poquito al Departamento de Estudios Económicos, así que también va a estar aquí hoy participando conmigo y también comunicándose con ustedes vía el chat en caso de que tengan alguna consulta o duda. Allí consultaban respecto a la presentación, como en otras oportunidades, nosotros estamos grabando la presentación, la cual la vamos a colgar a nuestro canal de YouTube y a su vez también va a ser enviada por mail a todos los inscriptos y bueno, y también se va a difundir en las diferentes redes sociales de la Cámara y ante cualquier duda, consulta, bueno, ya saben que se comunican con nosotros y bueno, podemos evacuar esas dudas, enviar la presentación, analizar algún dato en particular, porque como aquellos que ya han participado, hay como mucha información aquí en esta presentación, es imposible entrar en detalle en todo, pero bueno, la idea sí es tener un poquito un panorama general de la coyuntura actual. Hoy vamos a estar presentando los últimos datos de nuestra encuesta de actividad del sector comercio y servicios, que corresponde al cuarto trimestre del año 2025. En este momento ya estamos en la etapa de relevamiento de lo que es el primer trimestre del año, para poder presentárselos a ustedes en el mes de junio. Pero bueno, hoy estamos viendo los datos del año cerrado 2025, que también se complementan con el análisis de los datos cerrados de actividad económica general a partir de lo que es el informe de cuentas nacionales del Banco Central y bueno, y entender un poquito esta información, cómo se conecta con el contexto internacional y también regional y a partir de eso pensar en perspectivas para lo que es este año. Así que bueno, damos inicio entonces a la presentación. Ahí. Bueno, entonces un poquito como siempre hacemos, ¿no? Esto de partiendo un poquito, bueno, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en las principales economías en el mundo, para luego ya ir a qué está pasando en la economía local. A nivel general, a ver, algunos variables claves, algunos, ¿no? Algunos titulares es esto. Bueno, el mundo está creciendo, pero está creciendo de forma menos dinámica, esto no es algo nuevo. Algunos economistas hablan, bueno, de un aterrizaje que se está dando suave en este sentido, donde las diferentes economías principales han podido controlar los niveles inflacionarios tan altos que se enfrentó luego de la salida de la pandemia. Bueno, y eso también ha tenido un impacto directo en los niveles de actividad económica, lo cual da a estos niveles de crecimiento menos dinámico, tanto para lo que es el cierre del 2025 y también al momento sin grandes cambios para lo que refiere al año 2026 y 2027. Sí está claro que hoy hay una nueva variable que se incorpora ya a un contexto de incertidumbre y de movimientos, tanto a nivel de las relaciones comerciales como a nivel de la geopolítica, importante, y hoy, bueno, se suma a esta realidad lo que es el conflicto del Medio Oriente. Esto claramente es una variable que hoy es bien relevante para este contexto internacional que, como decíamos hoy, menos dinámico, con menores niveles de crecimiento y que se suma a una incertidumbre que ya estaba instalada en el mundo, ¿no? Entonces, claramente allí quizás el principal aspecto a destacar de este acontecimiento internacional, este conflicto en Irán, tiene que ver justamente con el impacto que esto está teniendo en diferentes aristas, pero en este caso aquí nos vamos a focalizar en lo que tiene que ver con el impacto en el petróleo, en el precio de la energía, ¿sí? Cómo a partir de lo que fue el acontecimiento del ataque del 28 de febrero, cómo se da el cierre sí, el cierre en uno de los principales canales, donde allí circula más del 20% del petróleo a nivel mundial, y eso claramente ha jugado un impacto bien relevante en lo que tiene que ver con un shock de oferta en materia de energía, y eso tiene múltiples derivaciones, particularmente en lo que refiere al precio del petróleo, pero también hay otros impactos en lo que tiene que ver con
los costos logísticos, los medios de transporte, también con otros insumos relevantes para las economías mundiales, en particular para lo que refiere a los alimentos. Estoy hablando del caso de los fertilizantes, los agroquímicos. Eso también este acontecimiento también está impactando en ese sentido, con lo cual hay una realidad de presión sobre los precios del lado de lo que tiene que ver con los costos, con los insumos de producción, bien relevante, donde las principales economías, particularmente Europa y Asia, están enfrentando esta realidad, pero que también eso al final del día termina repercutiendo en economías como la nuestra. Entonces, allí algunos titulares en materia de qué está pasando en el mundo y bueno, y cómo esto al final del día incide en este contexto, ¿no? Donde veíamos un bajo crecimiento, donde vemos en lo que refiere a las tasas de interés, y bueno, y esa disyuntiva que comienza a incorporarse con mayor intensidad respecto a, bueno, si voy hacia menores niveles inflacionarios, eso implica movimientos en la tasa de interés, pero eso también implica menores niveles de crecimiento, entonces al final ese trade-off entre inflación y crecimiento va a estar más presente en estos momentos, y al final del día lo clave acá tendrá que ver, será determinante la duración de este bloque y cómo eso al final terminará impactando en los precios, qué decisiones lleven adelante los principales bancos centrales respecto a los resultados en materia de inflación y por lo tanto cómo eso va a impactar en los niveles de crecimiento en estas principales economías que, como decíamos, ya enfrentan, ¿no? Acá podríamos ver acá las variables, ya presentan contextos menos dinámicos de crecimiento. En el caso de Estados Unidos, una economía que se desacelera, niveles de inflación relativamente controlados, y en este contexto de presiones inflacionarias, bueno, las decisiones en materia de política monetaria parecerían hoy estar frenadas y pensar en nuevos recortes de la tasa de interés quizás para el segundo semestre de este año, pero bueno, veremos ahí qué pasa en lo que le decíamos previamente, ¿no? Respecto a la duración de este conflicto y cómo termina impactando en los niveles inflacionarios, o sea, ahí está la interrogante, ¿no? Si la permanencia o no de un dólar débil en lo que resta del 2026, Unión Europea que también no logra recuperar una senda de crecimiento sostenible, allí quizás todas las energías están puestas en Alemania, pero parece una recuperación más lenta de lo previsto, respecto a quizás un freno en lo que tiene que ver con decisiones en materia de gastos en defensa e infraestructura, y en el caso de China, una economía que cuando uno la compara respecto a las otras economías, claramente crece a mayores niveles, pero desde el punto de vista histórico todavía se encuentra en un contexto menos dinámico con tasas en torno al 4% y dependiendo mucho ese crecimiento de la demanda externa, ¿no? China no ha podido reacomodar lo que tiene que ver con el mercado interno como para ser un impulsor adicional en este proceso de crecimiento, con lo cual se mantienen tasas en el orden del 4% con cierta desaceleración respecto a los periodos anteriores, y en un contexto, como decíamos hoy, más complejo aún. Hay que ver la revisión o no de estas tasas a la baja, sobre todo por los impactos que puede tener en materia inflacionaria y por lo tanto en materia de crecimiento. Entonces, para ir ya un poquito dejando de lado el contexto internacional, pero sí, bueno, como les decía, ¿no? este acontecimiento en Irán, un impacto directo en lo que tiene que ver con el incremento del precio del petróleo, que impacta en economías dependientes de lo que tiene que ver importadores en materia de petróleo, Asia, Europa, pero también impacta en otros mercados, como les decía, fertilizantes, agroquímicos, y eso también cómo se traslada al mercado de los alimentos. Allí vemos hoy el precio del barril está en el orden de los $127, uno de los incrementos mensuales más importantes históricos, de más del 60% en este último mes. Eso les decía, consecuencias desde el punto de vista de costos energéticos y cómo impacta en el transporte, la industria, la agricultura, todo lo que tiene que ver con la logística. Y en el caso de Uruguay, claramente también un impacto directo en el sector agroexportador, pero en la economía en general, como ustedes ya vieron, hubo un adelanto del aumento del precio de los combustibles en nuestro país, en los primeros días de abril, que estaba previsto para mayo, entonces también eso claramente tiene un impacto en economías como la nuestra, que quizás uno las ve un poco alejadas de esta realidad, pero con una relación
bien estrecha en este sentido. Y después también, como les decía, desde el punto de vista del canal financiero, bueno, qué pasa con los mercados, qué pasa con el dólar y qué pasa con las decisiones de los principales bancos centrales en materia de movimientos en las tasas de interés y cómo eso puede impactar en los niveles de crecimiento y también en el valor del dólar. Esto que decíamos, un dólar que también ha visto cierto incremento en los últimos tiempos, desde el 28 de febrero a la fecha, el índice del dólar a nivel internacional, más de un crecimiento del 1,5%, en un contexto donde el dólar igual estaba atravesando un momento de debilidad importante a nivel internacional. Bueno, veremos qué pasa en los próximos meses, cómo se vaya desarrollando esta guerra y si efectivamente nos encontraremos en un 2026 con un dólar débil o por el contrario un cambio en esta tendencia que nos permita ingresar en una fase de fortalecimiento del dólar. Eso, como les decía, dependerá un poco de la duración de este conflicto. Por el momento, estos son un poco los datos hasta el día de hoy, esto cambia día a día y bueno, lo estaremos monitoreando y siguiendo de cerca a ver qué impacto tiene, principalmente por el impacto directo en Uruguay, ¿no? En materia de costos energéticos y comportamiento del dólar a nivel internacional y también a nivel de crecimiento de economías bien relevantes para la nuestra, como es China, Unión Europea, Bloque Unión Europea y también Estados Unidos. A nivel de la región, bueno, como ahí tenemos principales aspectos, Brasil, Argentina, hay quizás dos realidades un poco diferentes, pero que al final del día hoy podemos decir en términos agregados que no están siendo un gran impulsor de crecimiento para nuestra economía, los acontecimientos que están pasando en la región, en particular Brasil, una economía que se desacelera en el último tiempo, esto también de la mano de un control inflacionario bien importante que llevó a un crecimiento de la tasa Selic bien relevante, llegando incluso al 15%, hoy está en el 14,75%, o sea, una política monetaria bien contractiva en pos de controlar los niveles inflacionarios, pero eso claramente tiene un impacto en lo que tiene que ver con los niveles de crecimiento y así lo estamos viendo, y también las proyecciones de crecimiento para Brasil en lo que refiere al 2026 y 2026 y 2027 son a su vez de una mayor desaceleración con crecimientos por debajo del 2%. También en un contexto político clave para Brasil, donde este año tenemos elecciones, entonces también eso será una variable determinante pensando en qué va a pasar en los próximos periodos. En el caso de Argentina, por el contrario, logra un crecimiento importante en este año, dejando atrás dos años consecutivos de importante contracción económica. Mucho de este crecimiento del 4,4 tiene que ver con el arrastre estadístico y con un salto, ¿no? Con una comparación a niveles bajos, pero de todas formas está claro que Argentina parece ingresar en una fase de crecimiento, lo cual claramente es una buena noticia, pero todavía aún con desafíos importantes, particularmente en lo que refiere al mercado de trabajo, con niveles de desempleo aún altos y con niveles de informalidad también bien importantes por encima del 40%. Sí, lo que es positivo es no solamente este nivel de crecimiento, sino también cierto reordenamiento en su programa, en su macroeconomía, en lo que tiene que ver con el equilibrio fiscal, política monetaria y, por lo tanto, mayor certidumbre a nivel macroeconómico, lo cual puede o impulsa a una mayor atracción de inversiones y, por lo tanto, lograr que este crecimiento que estamos viendo en este último año se pueda sostener en los próximos. Las proyecciones de crecimiento para los próximos años de Argentina están por debajo del 4%, 3,6, 3,7, pero bueno, todavía necesita avanzar en reformas estructurales y consolidar esas reformas para lograr que esos crecimientos sean sostenibles en el tiempo, o sea que todavía tiene un camino para recorrer, pero que a priori aparecen buenas noticias por el lado de Argentina. De todas formas, cuando vayamos más adelante a ver la competitividad con nuestros vecinos, todavía Uruguay enfrenta grandes problemas de competitividad con nuestros vecinos, lo cual eso termina siendo un dato negativo para nuestra relación, tanto en lo que refiere a bienes como servicios con Argentina y con Brasil, o sea que todavía allí hay camino para recorrer. Y bueno, ya entrando un poquito en la realidad económica local,
acá, como les decía, ¿no? Los datos del año cerrado 2025, sin entrar tan en detalle, pero sí a título de resumen, es importante, bueno, algo que ya veníamos viendo y que ya se venía analizando, este contexto menos dinámico que enfrenta la economía uruguaya, particularmente en lo que es el segundo semestre del año y que se reconfirma y reafirma en el cierre del año, dando un crecimiento para el año cerrado por debajo del 2% y también bastante por debajo de lo que fueron las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que es la ley de presupuesto, que estaban en el orden del 2,6%. O sea que ahí un crecimiento bastante menor al esperado y proyectado, y que, como les decía, que eso se profundiza en el segundo semestre. Cuando uno ve primer y segundo semestre, vemos un primer semestre donde la economía en términos desestacionalizados creció un 0,2% y un segundo semestre, por el contrario, se da una caída del 0,2%. Entonces, eso también tenemos un punto de partida de ya bajo crecimiento de cara a lo que es el 2026 y 2027. Los últimos datos del índice líder de CERES, el indicador adelantado de CERES en materia de actividad económica, ya los datos publicados para este año dan una caída, el dato de febrero, con lo cual allí estamos revisando nuestras proyecciones del PIB para el 2026 y 2027 a la baja. Hoy estamos con una proyección del 1,4 para el 2026, con cierto sesgo bajista. Algunos analistas económicos incluso están hablando de una proyección del 1% de crecimiento para el 2026. En el día de ayer el Banco Mundial también corrigió a las bajas las proyecciones del MEF, de crecimiento de Uruguay, o sea que también esto es una variable a seguir de cerca y, como les decía, proyecciones que están atravesando un sesgo bajista. Mes a mes vamos conociendo los diferentes variables determinantes de este crecimiento. Allí, a nivel de sectores, cuáles fueron los sectores que impulsaron ese bajo crecimiento en el cierre del año y cuáles, por el contrario, que se encontraron en fase de caída, si el sector agro, la construcción, fueron sectores que cayeron. Por el contrario, industria, comercio crecieron, pero igual a menor ritmo respecto a periodos anteriores. Desde el lado de la demanda y focalizándonos más en lo que tiene que ver con el comportamiento del consumo, del comercio, perdón, y por el lado de la demanda, del lado del consumo privado, bueno, la realidad no es diferente a este contexto menos dinámico que veíamos previamente a nivel de la economía, en términos de oferta. Desde la demanda también hay menores niveles de crecimiento, en particular en lo que refiere al consumo privado, ¿sí? Dando lugar a un crecimiento en el 2025 en el entorno del 2%. Más adelante vamos a ver proyecciones del consumo privado que incluso van a estar por debajo de estos niveles, pensando en el 2026 y 2027. Por el lado de la inversión, algo que ya habíamos visto en informes anteriores, en webinars anteriores, donde la inversión en capital fijo acumula 3 trimestres consecutivos de caída, lo cual claramente eso no es una buena noticia en un contexto menos dinámico, donde justamente necesitamos fortalecer las bases en materia de inversión y generar nuevos pujes de crecimiento. Claramente la inversión hoy no está recorriendo ese camino y también es parte explicativa de este contexto económico global menos dinámico. Desde el punto de vista del comercio, si bien el sector continúa creciendo, pero también lo hace a menor ritmo respecto a los periodos anteriores. Cuando vemos el año cerrado, crecen en torno a un 2%, bastante por debajo del impulso que registró el sector luego de cierta corrección de los precios con Argentina en torno a un 4%. Y bueno, y cuando vemos cuáles están detrás también de los factores explicativos de este contexto menos dinámico, particularmente haciendo foco en lo que tiene que ver con el sector comercio y los servicios, ahí vemos algunas variables que explican al final del día esta realidad que analizamos. Vemos qué pasa con la recaudación del IVA. Efectivamente, el último dato que tenemos es al mes en este caso el mes de enero, donde hay una caída en la recaudación del IVA. Si uno ve particularmente de lo que fue el mes ya a partir del segundo trimestre, diría, durante el 2025, allí vemos una caída en el comportamiento del IVA, en la recaudación, lo cual eso también va de la mano de un contexto menos dinámico en materia de actividad económica.
particularmente en el consumo interno. A nivel del salario real, bueno, atravesamos en el 2025 un freno del crecimiento del salario real, producto del proceso de negociación colectiva, ¿no? Y el marco de la negociación que siempre atrasa los ajustes salariales. Sin embargo, hacia el cuarto trimestre esos ajustes ya comienzan a implementarse y vemos un cierre para el 2025 en materia de crecimiento del salario real en torno de 0,8%, por debajo del 1%, un salario real también que crece, pero que crece a menor ritmo. En periodos anteriores estábamos atravesando crecimientos del salario real en torno del 3%, o sea que también desde el punto de vista del poder adquisitivo de los hogares también vemos menor empuje desde ese lugar. Y también este contexto menos dinámico también tiene su foto o su correlato en lo que tiene que ver con los datos más actuales o, ¿no?, más de corto plazo, particularmente de los últimos meses, de estos primeros meses, perdón, del 2026, en materia de beneficiarios de seguro de desempleo, tanto en lo que refiere al comercio al por mayor como en los beneficiarios del seguro de desempleo total, particularmente en el caso del seguro de desempleo total, vemos un cierto aumento de seguros de desempleo en estos periodos y cuando hacemos la comparación interanual, el crecimiento es tanto a nivel agregado como a nivel del comercio, si bien todavía son ajustes pequeños, pero bueno, es una variable también a seguir de cerca, como un contexto menos dinámico desde el lado de la oferta, también con cierto rezago, termina impactando en lo que es el mercado de trabajo. Estos son datos del mercado de trabajo, pero ya a nivel año cerrado, estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Previamente veíamos datos del BPS, cuando hablamos de beneficiarios del seguro de desempleo, o sea que acá vemos mercado de trabajo formal, ¿no? Cuando vamos acá al Instituto Nacional de Estadística, vemos tanto ocupados formales como informales a nivel agregado de la economía. Y aquí lo que podemos ver es que, bueno, también este escenario menos dinámico de la economía, bueno, también tiene su correlato en el mercado de trabajo, que si bien a nivel agregado genera nuevos puestos de trabajo, pero bueno, lo hace a menor ritmo, con cierto estancamiento en los últimos meses, como pueden ver allí en la línea más dorada, oscura. Y en el caso del sector comercio, sí un ajuste relevante en materia de ocupados del sector para lo que fue el 2025 respecto al 2024, con si uno ve el dato mensual, hay una tendencia de menores niveles de ocupados en el sector comercio y en el año cerrado da una destrucción de puestos ocupados en el entorno de 11.780. Entonces también un sector comercio que también evidencia ciertos ajustes en materia de generación de empleo. Y bueno, y aquí entrando en algunas variables clave que también hacen al final del día el comportamiento de la economía y en particular del sector comercio y servicios, lo que tiene que ver con el valor del dólar, qué pasa con la inflación y qué pasa con la competitividad medida a través de lo que es el tipo de cambio real. El dólar, como ya sabemos, un contexto de dólar débil, con ciertos ajustes, como decíamos hoy previamente, producto de este conflicto en lo que tiene que ver con Medio Oriente. Eso ha hecho un cierto fortalecimiento del dólar, que ha registrado una suba del tipo de cambio de más del 4% en el último mes. Sin embargo, todavía enfrentamos claramente un contexto de dólar bajo, débil, y dependerá, como decíamos antes, de la prolongación o no de este conflicto, pero las proyecciones para lo que es el cierre del 2026 y 2027 se mantiene aún esa tendencia en un entorno de valor del dólar entre 40 y 41 pesos. En materia inflacionaria, como ya hemos visto en otras oportunidades, un ajuste inflacionario, descenso de la inflación relevante, o incluso por debajo del límite inferior en lo que es el rango de tolerancia del Banco Central, con lo cual también esto es una variable de preocupación también para el Banco Central y la economía en general, moverse de ese régimen, de ese margen de tolerancia, si bien es esperable que en los próximos meses haya cierto ajuste al alza, por el aumento de los combustibles, por el aumento del tipo de cambio, pero de todas formas sí es un dato a tener en cuenta qué pasa con la inflación en estos niveles tan bajos, porque bueno, eso
si bien aumenta el poder adquisitivo de los hogares, pero también tiene su correlato en materia de cuentas fiscales, menores niveles de recaudación en lo que tiene que ver con pesos nominales, y también tengamos en cuenta que los ajustes salariales en el marco del proceso de la negociación colectiva que se llevó adelante en el 2025, hablamos de ajustes salariales en el entorno del 4,5%, lo cual eso va a hacer que los salarios reales claramente atraviesen un escenario quizás de mayor crecimiento y eso tendrá un impacto a nivel de costos de las empresas. Entonces, bueno, ojo también con qué pasa con los niveles inflacionarios, que si bien buscamos una inflación controlada, pero también una inflación baja también tiene sus correlatos, sobre todo por debajo de ese 3% de tolerancia. Y en materia de tipo de cambio real, en materia de competitividad, más allá del dato de corto plazo, los movimientos que se puedan dar en el corto plazo, es algo que ya lo hemos mencionado, este carácter estructural que tiene la pérdida de competitividad de nuestra economía frente al mundo y frente a nuestros principales vecinos, lo cual eso claramente afecta lo que tiene que ver, como decíamos, el comercio tanto de bienes como de servicios y también un impacto directo a nivel de la economía en general y del sector comercio y servicios en particular. O sea, Uruguay se presenta como una economía cara y eso claramente hace que la competitividad o el salir a vender nuestros productos y ofrecer nuestros servicios sea un desafío bien relevante. Y bueno, ya aquí ya entrando en lo que tiene que ver con la actividad en el sector comercio y servicios, estos son los datos que presentamos en materia de la encuesta de actividad, como les decía, son datos para el cierre del año, cuarto trimestre del 2025, que tiene, como les decíamos, ¿no? Más o menos vamos a manejar los mismos conceptos que veníamos manejando en materia de la economía en su globalidad. El sector comercio y servicios no es ajeno a esta realidad menos dinámica, como decíamos, un sector que si bien cierra en fase de crecimiento, pero lo hace a menor ritmo y particularmente en la segunda mitad del año se acelera esa caída en los niveles de crecimiento, cerrando el año con un crecimiento por debajo del 1%, cuando comenzamos el año con crecimientos que estuvieron en el orden casi del 3%. Entonces es un entorno menos dinámico y también con realidades bien dispares, ¿sí? En materia de lo que tiene que ver a nivel de rubros como a nivel de empresas. O sea, un crecimiento magro que a su vez no es generalizado, por el contrario, ¿sí? De los 15 rubros que relevamos en el marco de la encuesta, 8 de ellos están en fase de caída, ¿sí? O sea que claramente ese crecimiento magro se está apoderando solamente una pequeña o una parte menor de rubros que hacen al sector comercio y servicios, y en el caso de a nivel de empresas, ¿sí? Solamente 4 de cada 10 empresas relevadas están reportando un crecimiento efectivo en sus niveles de venta en el cierre del año, mientras que las 6 restantes o bien están en fase de caída o están cambiando en sus volúmenes de venta. Entonces, a nivel resumen, sería un comercio y servicios que crece, pero que crece a menor ritmo y a su vez que ese crecimiento magro, a su vez, es menos, se extiende de menor manera a nivel tanto de rubros como de empresas. O sea, hay una menor proporción de rubros y empresas que hoy se están apoderando de ese crecimiento. Y acá es un dato relevante que no es característico propio de este trimestre, sino que ya lo venimos evidenciando desde periodos anteriores y también lo hemos compartido acá con ustedes, que ese crecimiento que estamos viendo del 0,9% se lo están apoderando las empresas de mayor tamaño, lo que son las medianas y las grandes. Por el contrario, las pequeñas y las micro permanecen en fase de caída ya desde varios trimestres consecutivos. Entonces también eso es un dato de relevancia y que nos arroja la encuesta de actividad que hacemos aquí en la Cámara de Comercio en conjunto con la empresa Equipos, y también con niveles de difusión bajo a nivel de lo que tiene que ver con micro y pequeñas empresas. O sea que hay particularmente en el caso de las micro, una mayor proporción de empresas en fase de caída en detrimento de las que están creciendo. A nivel de regiones, hay ciertas disparidades a nivel de regiones, con realidades diferentes, particularmente Montevideo mostró un mejor desempeño en términos agregados que lo que hizo el interior, y después con algunas regiones, incluso en algunos casos que revirtieron la dinámica, de pasar de escenarios de caída a crecimiento, y por
por el contrario, otras regiones que profundizaron sus escenarios de caída. Lo que sí es interesante ver acá que la realidad a nivel país es bien diferente, no solamente a nivel de tamaño de empresas, como veíamos anteriormente, a nivel de rubros, sino también a nivel de localización geográfica, particularmente la realidad del interior y además, focalizándonos en el interior, es bien diferente la realidad de la costa con la realidad de las fronteras, tanto en el litoral con Brasil. Vamos a ver un poquito eso más adelante, pero es un dato interesante y que la encuesta de actividad nos arroja también esa información, o sea que es importante hacer ese seguimiento de qué pasa a nivel país, pero particularmente qué pasa a nivel de regiones. A nivel de rubros, no vamos a entrar aquí en todos los rubros, pero sí en algunos que destacan por su comportamiento o porque, bueno, nos interesa destacar alguna característica particular. En el caso de indumentaria, un sector que continúa creciendo, pero que mantiene esa fase menos dinámica que tuvo, sobre todo el repunte que tuvo allá en el año 2024. Entonces, un sector que crece, pero que crece a menor ritmo, con una mayor proporción de empresas creciendo en detrimento de las que caen, o sea que un sector que crece, pero de forma menos dinámica y con algunas expectativas más bien cautelosas respecto al comportamiento para los próximos periodos. Otros rubros de relevancia que tenemos en la encuesta es el caso de mini mercados, supermercados, que se complementan, ¿no?, en lo que refiere a la venta, particularmente de lo que es alimentos, bebidas y demás, más allá de que otros productos claramente integran la canasta de consumo, pero sí siempre los mostramos en conjunto. Allí tenemos mini mercados que se mantienen en fase de caída y supermercados que si bien crece, pero también lo viene haciendo a un menor ritmo, en esto que hablábamos, ¿no?, de un escenario menos dinámico. El comercio, particularmente los supermercados, también enfrentan esta realidad de crecimiento, pero a menor ritmo. Para sumar al dato de qué pasa con el comportamiento de la venta tanto de alimentos como supermercados, seguimos de cerca desde la Cámara también la información que nos proporciona la empresa Radar, ¿sí? Scantech, a través de su radar que realiza la canasta de consumo. Aquí refiere a la venta de mini mercados, supermercados, particularmente en esta canasta de productos, alimentos, limpieza, cuidado personal y bebidas. Y allí vemos que para el año 2025 hay diríamos, un estancamiento del comportamiento del consumo de esta canasta de productos respecto a lo que fue el 2024, particularmente con una caída en lo que refiere al rubro alimentos y limpieza. O sea que también a partir de la información de Scantech podemos ver este escenario que aquí nos da de estancamiento del consumo en 2025 respecto al 2024. Ahora, volviendo un poquito a los datos de la encuesta, otros rubros, por ejemplo, muebles y accesorios del hogar, en el caso de ópticas, algunos en el caso de muebles y accesorios del hogar que mantiene su fase de caída, en el caso de ópticas que hay un cambio de tendencia, o sea, hay un cambio en el signo del comportamiento, donde se detiene esa fase de recuperación que veníamos viendo. Hay que ver si efectivamente este cambio de signo se mantiene en el inicio del 2026 o fue un dato puntual en el cierre del año, o sea que lo pusimos allí para un sector, primero que es un sector de relevancia, para nuestra Cámara también es un sector de relevancia, y bueno, seguir de cerca, porque bueno, implicó allí un cambio de signo y ver si esto se mantiene en el tiempo o no. Otro rubro, en línea también con lo que veíamos en el óptica, es el caso de informática, un rubro que venía en cierta forma desacoplándose un poquito de la realidad del sector comercio y servicios. Es un rubro que venía creciendo, incluso en algunos trimestres con niveles de crecimiento bien relevantes. Sin embargo, cierra el año en una fase de caída. Entendemos por lo mismo que ópticas, ¿no? Es un dato todavía aún preliminar para todavía poder confirmar que efectivamente hay un cambio de signo y de tendencia de la realidad del sector, pero bueno, es un dato a seguir de cerca, a ver qué va a pasar efectivamente en el comienzo del 2026 en un rubro que, como les decía, en caso de informática, venía luego de 8 trimestres consecutivos de crecimiento e incluso con niveles relevantes en algunos periodos de análisis.
En el caso de hoteles, un rubro que continúa creciendo, incluso con una aceleración en su nivel de crecimiento para lo que es el cierre del año. Aquí claramente una variable clave tiene que ver la competitividad a nivel de lo que es el sector turismo, particularmente con Argentina, pero también con Brasil, pero también con otros orígenes de turistas fuera de la región. Entonces nos interesa complementar un poquito este dato de lo que es hoteles, lo que es turismo, con los datos en materia de tanto ingreso de turistas como de salida de turistas. Aquí vemos materia de turismo receptivo. Todavía estamos aguardando los datos del primer trimestre del ingreso de turistas a nuestro país para hacer un análisis más detallado respecto al comportamiento de la temporada. Sin embargo, los datos que sí tenemos son el año cerrado, donde efectivamente evidenciamos un aumento en el ingreso de turistas en nuestro país, particularmente desde el origen de argentinos, donde se da un crecimiento importante, también de uruguayos no residentes, pero en el caso de argentinos, no solamente que crece casi un 30%, sino a su vez que el principal origen de nuestros turistas, el principal peso, tiene que ver con los turistas argentinos. Más de un 60% de los turistas que ingresan a nuestro país provienen de Argentina, o sea que un crecimiento del ingreso de turistas, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, todavía hay margen para crecer en materia de atracción de turismo y allí, como decíamos, la competitividad juega en contra de un mayor ingreso de turistas a nuestro país. Cuando uno ve qué pasa con los periodos máximos de ingreso de turistas a nuestro país, en lo que fue el 2017, todavía estamos un 28% por debajo, ¿no? O sea que todavía estamos con niveles, todavía con posibilidades de ser un tractor de mayor turismo hacia nuestro país, que también eso se traduzca en mayor gasto de turistas y al final del día mayor actividad económica, particularmente para sectores de servicios. Respecto a las proyecciones para el 2026, transcurrida la temporada, si bien fue una temporada relativamente satisfactoria, sin embargo, los datos, tanto a nivel de Ministerio de Turismo como de principales actores, muestran que quizás no fue tan óptima como uno había proyectado previamente, tanto en lo que refiere al ingreso de turistas, pero particularmente en lo que refiere al gasto de turistas en nuestro país. Es decir, no parece ser un tractor de relevancia para cambiar este escenario menos dinámico que viene atravesando el sector comercio y servicios en los primeros meses del año. En materia del turismo emisivo, lo mismo, pero visto desde el lado de la salida de uruguayos hacia el exterior. Particularmente vemos una caída en el turismo emisivo, particularmente hacia Argentina. De todas formas, eso también va de correlato con una caída en el gasto en el exterior. De todas formas, lo que les decíamos, todavía estamos en niveles altos de turismo emisivo, o sea, todavía hay una proporción importante de uruguayos que deciden hacer turismo en el exterior y eso se traslada o se traduce en menor consumo a nivel local. O sea que todavía estamos en un escenario donde los niveles de turismo emisivo son altos desde una perspectiva histórica y eso también tiene su correlato en el comportamiento del consumo y por lo tanto de los resultados a nivel de la actividad económica. Voy a ir un poquito más rápido, pero acá ya un poquito cerrando los datos de la encuesta, un poquito a nivel de expectativas, en líneas generales vemos un escenario cauteloso. Esto incorporamos una pregunta adicional en el informe trimestral, donde le preguntamos a las empresas, bueno, desde el punto de vista más de tipo cualitativo, perdón, ¿cuáles entienden ustedes que fue el desempeño comercial de su empresa durante este último año? La mayoría de las empresas ven un escenario relativamente similar o sin grandes cambios respecto a lo que fue el 2025, en línea también con ese escenario de crecimiento moderado, relativamente bajo para el sector en su globalidad. Y después pensando ya en expectativas, cuáles son las expectativas para lo que es el año 2026, con una proyección de 12 meses. Allí vemos, como les decía, este escenario cauteloso o sin grandes cambios también para lo
lo que respecta el 2026, más del 54% de las empresas prevé que el resultado económico sea similar durante este año. Unas expectativas quizás, para el cierre del 2026 más optimistas que lo que son para los primeros meses del 2026. Aquí le preguntamos a las empresas más expectativas, pero más en el corto plazo, cuáles son las expectativas para el primer trimestre del año, qué esperan que pase con el comportamiento de sus ventas en el primer trimestre del año, y vemos que solamente el 30% de las empresas esperan un crecimiento de las ventas. Por el contrario, 7 de cada 10 empresas esperan una caída en los niveles de venta para el comienzo del 2026, o sea que allí vemos expectativas cautelosas y más pesimistas para los primeros meses del 2026, un escenario quizás más cauteloso o relativamente más optimista para el cierre del 2026. Allí un poquito, como les decía, ¿no? De cara al 26, las expectativas de los empresarios son cautelosas, persisten desafíos relevantes en un contexto de actividad magra, ¿sí? Más magra, de menor crecimiento y un mercado de trabajo en deterioro, tanto en términos de ingresos, menores niveles de salario real, como también en materia de generación de puestos de trabajo, y a lo cual se le suma un contexto internacional más desafiante o de mayor incertidumbre, que claramente ya está teniendo su impacto a nivel local y lo tendrá en el correr de los próximos meses. A nivel de confianza del consumidor, desde el lado de la demanda, cómo se comporta el consumidor, también vemos un escenario de tendencia decreciente a nivel de confianza, más allá de este ajuste al alza pequeño que hubo en el último dato del mes de febrero, ¿fue? En el mes de febrero, pero cuando uno amplía la foto, claramente hay una tendencia creciente luego de un escenario de mayor optimismo que tuvimos post-elecciones. Y aquí vemos esto que hablamos previamente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las proyecciones a partir de esta realidad en materia de consumo privado del lado de la demanda? Veíamos previamente que el consumo había crecido en el año 2025 en el entorno de un 2%. Bueno, las proyecciones en materia de consumo privado para el 2026, si bien dependen de diferentes supuestos que uno puede considerar, pero en un entorno del 0,5-1%, siendo más optimista o menos optimista, lo cual confirma ese contexto de desaceleración observada que ya venimos viendo en periodos anteriores. Como les decíamos, ¿por qué explicamos este contexto menos dinámico? ¿Cuáles son las variables que están explicativas detrás de estas expectativas que tenemos? Bueno, indicadores como salarios, tasa de desempleo, atraviesan mayores desafíos y también un escenario más cauteloso por parte de los consumidores, visto aquí a través del comportamiento del índice de confianza del consumidor. Y bueno, para ya ir terminando la presentación, me parecía interesante poner aquí sobre la mesa y compartir con ustedes 3 aspectos sobre los cuales venimos trabajando desde la Cámara y en el cual hemos tenido algunos movimientos, perdón, de relevancia en este sentido. Uno refiere, como le decíamos, ¿no? La realidad a nivel del sector comercio y los servicios no es la misma a nivel del país. La realidad de la frontera es bien compleja, tanto con Brasil como con Argentina. Hoy quizás poniendo más foco con Brasil, pero también con Argentina. No debemos de perder de vista los momentos allá que vivimos, donde el diferencial de precios había alcanzado los niveles máximos. Entonces, sabemos que a partir del mes de diciembre hubo un régimen especial de frontera, nuevas medidas que el Ministerio de Economía y Finanzas puso sobre la mesa para, en cierta forma, tratar de mitigar o minimizar los desafíos o riesgos que atraviesa la situación de frontera. Nosotros tuvimos en la Cámara, a mediados de marzo, un encuentro de organizaciones empresariales en la ciudad de Rivera, donde allí estuvimos intercambiando, podrán allí ver la foto, con los referentes a nivel de los centros comerciales, tanto de Cerro Largo, Rivera como Artigas, donde el objetivo allí fue, bueno, analizar y ver si efectivamente estas medidas propuestas y que están sobre la mesa, si han paliado o no la situación y si han sido utilizadas o no. Bueno, fueron críticos, pero desde el punto de vista constructivo, donde si bien, o sea, obviamente es algo positivo tener sobre la mesa estas medidas, pero entendiendo de que todavía es necesario hacer un ajuste a ellas para que efectivamente sean utilizadas y que efectivamente sean
se traduzcan en un mayor crecimiento, tanto a nivel económico como en materia de generación de empleo a nivel de la frontera. Lo que surgió a partir de este encuentro, se redactó un documento, el cual fue entregado al economista Valcorba, el subsecretario de Economía, y bueno, y a partir de estas acciones de intercambio con el gobierno, donde también otras cámaras y otras gremiales lo llevaron adelante, ustedes habrán visto que en las últimas semanas el Ministerio de Economía y Finanzas efectivamente puso sobre la mesa algunas modificaciones de estas medidas y también de un uso de las mismas a la frontera con Argentina, tanto en lo que refiere al IMESI, tanto en lo que refiere con el régimen simplificado, ampliar la canasta de productos, ampliar a las empresas en términos de tamaño que pueden utilizar este régimen, por ejemplo, el tema de la reducción de los aportes patronales a los nuevos puestos de trabajo, el 75% de reducción de los aportes patronales, que también se ha trasladado al litoral. O sea que lo importante es el tener estas medidas, pero también trabajar en coordinación con el sector público de estar ajustándolas y reacomodándolas de acuerdo a la realidad y que efectivamente se utilicen las mismas y que se traduzcan en mayor actividad económica y mayor generación de puestos de trabajo. Un aspecto no menor que surgió en este encuentro tiene que ver con el monitoreo constante y allí el observatorio que está en la oficina de presupuesto, en la OPP, es quien va a hacer el seguimiento de la información, de las principales variables a nivel de frontera. Ya hemos sido convocados para que ese observatorio efectivamente haga un seguimiento de la información y que eso sea un insumo clave para ir monitoreando estas medidas y, por qué no, pensando en nuevos ajustes que puedan darse en el mediano o largo plazo. O sea que esto es un tema que seguimos de cerca desde la Cámara en coordinación con nuestras gremiales regionales a nivel de todo el país y también con el Ministerio de Economía y Finanzas, simplemente para que ustedes vean esto, ¿no? Este es el índice de precios de frontera que lleva adelante la Universidad Católica, o sea que efectivamente sigue habiendo un diferencial de precios importantes a nivel de frontera y que eso claramente tiene un impacto en las economías locales y en los niveles de informalismo. Claramente a nivel de productos, a su vez esos diferenciales de precios pueden ser mucho más amplios que el dato a nivel agregado. Pero bueno, esta información es relevante, pero también es relevante seguir de cerca a partir del observatorio qué pasa con la realidad a nivel local, económica, a nivel de las empresas, a nivel de la formalidad, a nivel de la generación de puestos de trabajo, etc. Y bueno, y aquí para ir ya terminando, otros dos puntos que me interesaba compartirlos con ustedes, porque también son temas que seguimos muy de cerca desde la Cámara. Ustedes ya saben, tienen que ver con el régimen de franquicias, los envíos internacionales que llegan a nuestro país a través de este régimen, sin el pago de tributos ni aranceles. A partir del 1 de mayo ya está el decreto reglamentario, a partir del 1 de mayo este régimen va a sufrir modificaciones en nuestro sentido de relevancia y que van a tener un impacto. Por el momento prevemos a seguir de cerca y de atención respecto a los niveles de envíos que están, o de la mercadería que está ingresando a nuestro país bajo este régimen y cómo eso impacta en el consumo local, en el comercio local, dado el corrimiento del consumo que se está dando, en un contexto, como veíamos previamente, ya complejo, ¿no? Y de menor actividad económica, con lo cual esta realidad del régimen de franquicias creo que nos impacta más aún y la preocupación es aún mayor. No voy a entrar en detalle en todos los cambios, en términos generales lo principal es el incremento del tope anual hasta $800, un máximo de 3 envíos, los cuales ahora se pueden unificar, es decir, yo puedo traer, si quiero, un único envío, por ejemplo, desde China, por valor $800, un único paquete, por valor $800 en el año, sin el pago de tributos y aranceles. El otro tratamiento tributario es que se va a aplicar el IVA, en el tributo van a tener que pagar el IVA sobre el valor de compra de estos productos. O sea que los principales cambios es la ampliación hasta $800, que se puede flexibilizar y van a pagar IVA 22% todos los paquetes que vengan por fuera de Estados Unidos. Eso es un dato también a tener en cuenta de que el régimen con Estados Unidos se mantiene tal como está. Si quiero traer mercadería de Estados Unidos mayor a $200, la puedo traer bajo este régimen de franquicias, pero voy a tener que pagar el IVA.
Puede tener una casuística un poco compleja quizás de entender con esto que le estoy diciendo ahora, pero bueno, cualquier duda, consulta que tengan, estamos a las órdenes para evacuar aquellas consultas o ejemplos concretos que ustedes nos quieran preguntar. Si bien nosotros tenemos la información y si no también saben que tenemos línea directa con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Asesoría de Política Comercial, donde estamos trabajando este tema. Para ver un poquito por qué la preocupación de estos cambios y por qué el régimen de franquicias, o sea, nos fundamentamos en números y en realidades palpables, ¿no? En lo que tiene que ver con cómo se está comportando el régimen de franquicias. Ya veníamos, ¿no? Que el régimen tuvo un crecimiento bien importante a partir de lo que fue la segunda mitad del 2024, sin embargo, ese crecimiento se mantiene, o sea, no es, vimos un freno quizás o un parate en esos niveles de crecimiento allá por finales del 2025, pero cuando uno ve los datos del 2026, efectivamente se mantiene un escenario de crecimiento. Hoy estamos en el entorno de las 245.000 operaciones mensuales, este es el último dato para el mes de marzo, en entorno de 23 millones de dólares. Tengamos en cuenta que son aproximadamente 7.000 paquetes diarios, si tomamos todo el mes, que están ingresando a nuestro país bajo este régimen, y son 23 millones de dólares que dejan de consumirse a nivel local y que se consumen a nivel extra local. Estos son los niveles de crecimiento. Obviamente hoy las tasas interanuales están en torno del 50%, menores a los registros anteriores porque ya venimos de un régimen que viene creciendo mes a mes. En el año cerrado, en el 2025, tuvimos más o menos 2 millones de operaciones en el año 2025 que representaban en el entorno de 200 millones de dólares. Lo mismo, millones de dólares que no se gastan en el comercio local. Si uno hace la proyección de, bueno, dada la realidad hoy que estamos en un entorno de 245.000 operaciones mensuales, estimamos para un 2026 que vamos a llegar en el entorno de 3 millones de operaciones en el año, en el entorno de 300 millones de dólares que no se van a gastar en el comercio local, o sea, para un comercio relativamente pequeño, para un mercado relativamente pequeño, claramente esto tiene un impacto y un impacto fuerte, sobre todo a su vez en un contexto de menor crecimiento como veíamos previamente, particularmente en el sector comercio. Algunos datos, esto es una información que recoge la empresa Mercoplus, que nos compartió y que nosotros le pedimos permiso para hoy compartirlas con ustedes porque nos parecía bien interesante, de cómo esto es una encuesta que se hace de opinión pública, de respecto a, bueno, a las personas, respecto a la compra en Temu, particularmente esta consulta refiere a Temu, y ahí justamente vemos el informe de junio del 2025 y noviembre del 2025, donde efectivamente ese correlato que veíamos hoy, esa trayectoria de mayor uso del régimen de franquicias, bueno, efectivamente es así. Vemos que en el junio de 2025, 37% de las personas encuestadas compraron alguna vez en Temu, mientras que a noviembre del 2025 eso llega al 66, al 63%, ¿no? Entonces, claramente hay un mayor uso del régimen por parte de los uruguayos. Entonces, eso lo vemos en los números de la aduana, pero también lo vemos en términos de encuestas a nivel de opinión pública. Y principalmente, ¿no? Vemos también no solamente el hecho de que compro, sino que a su vez compro más de una vez. Los bloques en verde son personas que compraron más de 3 meses o 2 o 3 veces. Tengamos en cuenta que aparte del régimen de franquicias tenemos el régimen simplificado, en el cual puedo comprar en Temu pagando el 60% del valor de la mercadería y allí no tengo límite de veces en el año. Y esto es interesante, y nos importaba ponerlo y compartirlo acá con ustedes, respecto a, bueno, a partir del 1 de mayo tenemos estos cambios, aumentan a $800, se puede unificar, pero a su vez también esta mercadería va a estar grabada por el IVA, ¿no? Entonces, bueno, esto efectivamente va a tener un impacto o no en el uso del régimen por parte de las personas que hoy ya están utilizando o potenciales compradores a través de lo que es el régimen de franquicias, ¿no? Entonces ahí se le pregunta... si tú compras en Temu, si tú compras en Temu empezaran a pagar este impuesto adicional, hoy ya eso es una realidad, o sea, si fueran más caras, ¿qué pasaría? ¿Cómo afectaría tu comportamiento? ¿No? Entonces, el 22 o el 34% de las personas es que igual seguiría comprando, quizás evaluaría un poco más esa compra, principalmente en términos de precios, pero aún seguiría comprando, y el 41% solo compraría si la diferencia de precios sigue siendo grande a favor.
nosotros hoy vemos cuáles son los diferenciales de precios de estos productos respecto a los productos locales, y cuando vemos, y si uno le agrega el 22%, esos diferenciales de precios todavía van a seguir existiendo. Por lo pronto ahí vemos que va a haber un diferencial de precios todavía importante, lo cual eso no va a detener el uso de este régimen más allá del impuesto del IVA del 22%. Entonces, un poco la conclusión es que de ninguna forma parecerían transformarse en una barrera estructural, ¿no? Y no llevaría a un alejamiento masivo de los compradores respecto a la plataforma, la imposición del 22%. Entonces, esto creo que es un dato relevante y que, bueno, seguiremos monitoreando qué pasa con el régimen de franquicias más allá del el mes de mayo, cuando comience a ser efectivo estos cambios que veíamos previamente. Y acá simplemente para terminar, porque claramente ya me extendí, ustedes saben que el Ministerio de Economía y Finanzas, compartió con la ciudadanía en general, con el sector empresarial, pero con todos, la construcción de un proyecto de ley de competitividad e innovación, en el cual la sociedad civil, todos los actores de la sociedad civil, fuimos llamados a dar aportes respecto a los aspectos que allí consideramos que deberían ser incorporados. Ustedes bien saben que desde la Cámara venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo en esto de, bueno, un entorno de negocios más competitivo, en esto de la microeconomía, de mejorar el entorno de negocios, de hacerlo más eficiente, que eso implica regular mejor, ampliar la competencia en determinados mercados, no superponer regulaciones, digitalizar trámites. O sea, hay una batería muy importante de medidas que entendemos que debemos transitar, o cambios que debemos transitar. Algunos se han puesto sobre la mesa, otros entendemos que aún no, que falta mucho todavía por actuar allí. Pero bueno, vemos como este proyecto de ley de competitividad como una nueva oportunidad para desde el sector privado poner sobre la mesa cuáles entendemos que deben de ser los aspectos sustanciales sobre los cuales trabajar y modificar. Nosotros hoy desde la Cámara, el día de ayer o antes de ayer, enviamos una comunicación general a todo el sector privado, a todas las empresas llegadas a la Cámara, para que nos hagan llegar línea directa a través de ese formulario, que está ahí en ese código QR, pero también vía mail se pueden comunicar con nosotros. Nosotros desde la Cámara vamos a estar enviando un documento, la fecha máximo creo que es el 26 de abril, 26, 27, 28, fin de mes. Vamos a estar enviando un documento, el cual iremos construyendo con aportes que ya tenemos nosotros como sector empresarial, pero al cual también se pueden sumar nuevos aportes que ustedes, como actores claves del entorno de negocios, nos hagan llegar para que puedan ser incluidos o tenidos en cuenta en el marco de este proyecto de ley o de otras acciones que el Ministerio, en conjunto con la Cámara y con los otros actores privados, podamos ir llevando adelante. Así que bueno, ya para ir terminando, lo que les decía, este contexto internacional de incertidumbre, mayores tensiones comerciales, el conflicto con Irán se transforma en una variable clave a seguir, estas señales de enfriamiento que veíamos en la economía local. No me detuve acá mucho, pero en el aspecto fiscal, pero claramente allí también hay desafíos importantes que tiene nuestra economía, sobre todo en un contexto donde las proyecciones en materia de crecimiento están muy por debajo de las puestas sobre la mesa por el gobierno cuando proyectó en materia de gastos e ingresos para los próximos meses. O sea, efectivamente hoy las finanzas públicas están en un momento de importante tensión. Tenemos la próxima rendición de cuentas para presentar aquí a fines de junio, con lo cual ahí esperamos, bueno, que efectivamente el gobierno pueda primero marcar un escenario más realista de crecimiento con estos ajustes que veíamos previamente a la baja en materia de crecimiento, y que eso también vaya de la mano de decisiones en materia de ajustes de gastos o en detener ciertos gastos comprometidos, que de lo contrario estaríamos atravesando una ampliación del desequilibrio fiscal que hoy ya está en niveles altos de preocupación. Entonces, bueno, el encarecimiento relativo, esto de la pérdida de competitividad, falta de competitividad de nuestra economía, de carácter, ya les diríamos, una problemática estructural, donde la microeconomía tiene un rol importante a jugar, ¿no? Esto de mejorar el entorno de negocios, pero también la macroeconomía, ¿no? Donde allí también la política monetaria, las decisiones en materia del Banco Central, pero principalmente en materia de gasto también tiene un rol clave a jugar cuando hablamos de una economía más competitiva. Entonces, trabajemos mucho en la micro porque creemos que es relevante, pero no perdamos de cuenta, no nos olvidemos también que la macro juega
y ahí decisiones en materia de gasto, en materia de cuentas públicas, creemos que también ahí hay mucho para trabajar y para tomar decisiones. Entonces, simplemente termino la presentación con esta frase que puso sobre la mesa nuestro presidente Julio César Vestido en su última participación en el almuerzo de ADM, donde allí estas prioridades claves que entendemos como Cámara de Comercio, pero también como país, debemos accionar bueno, y la Cámara trabajando día a día en estas prioridades en conjunto con el sector privado y también con el gobierno. Así que bueno, doy por aquí cerrada la presentación. Como les decía, quedamos a las órdenes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda, consulta. Estaremos compartiendo esta presentación a todos los aquí presentes y bueno, y nos volvemos a encontrar en el mes de junio con una actualización de toda esta información, pero en el medio seguimos en contacto. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda. Me extendí un poquito. Les prometo que para el próximo webinar volvemos a nuestro horario de las 10 de la mañana. En esta oportunidad nos corrimos una hora porque justo teníamos otra actividad en la cámara, pero bueno, les agradecemos a todos y bueno, también eso, siéntanse libres de hacernos llegar sus dudas, consultas, información que quizás a ustedes les gustaría que compartamos a través de estos webinars. Hay mucha información, pero a veces se hace muy complejo poder unificarla toda en una hora. Entonces, bueno, también siéntanse libres y para nosotros es muy bueno recibir sus aportes, qué información les gustaría analizar, qué no, y bueno, estamos a las órdenes. Este webinar eso lo hacemos para ustedes, así que bueno, cuanto más útil les sea, mejor para nosotros. No sé si hay alguna duda o algo. Y bueno, en el correr de la tarde o en el día de mañana ya les estaremos llegando la presentación y también va a estar colgada en nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos y nos volvemos a encontrar en el mes de junio. Muchísimas gracias.